Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con el capítulo 6 y lo que no se cubra en el capítulo, lo que no se cubra hoy de lo que está en el prontuario, usted lo va a estudiar en su casa, usted lo va a leer en su casa, pero lo importante aquí es que usted va a recibir de parte mía esa semana antes del 27, que vamos a tener el examen el sábado 27, usted va a recibir un repaso por escrito de lo que viene en el examen. Obviamente no te voy a decir cuáles son las preguntas que vienen ni nada de eso, pero te voy a decir de tal página a tal página viene en el examen, de tal página a tal página viene en el examen. O sea que usted no va a tener que estar leyendo todo este número bastante ambicioso de páginas que hemos estado estudiando, porque la realidad es que no vamos a estar examinándole a usted acerca de todo, porque es imposible que usted retenga todo eso. Vamos a estar lidiando con áreas que entiendo yo son de más importancia, ¿ok? Así que usted, cuando yo le envíe ese repaso, usted estudia eso y puede estar seguro que va a salir bien en el examen, ¿ok? Vamos a estar dando una clase esa semana para no atrasarnos, porque queremos poder darle a todos suficiente tiempo libre y empezar el trimestre nuevo en agosto. Y ese trimestre, antes de que empiece, pues queremos que usted tenga unas cuantas semanitas de descanso para que disfrute, ¿verdad? Sin tener que estar estudiando ni nada por el estilo. Y entonces pueda comenzar el nuevo trimestre en agosto. Ya estaremos anunciando la fecha y iba a poner esta semana las clases, pero voy a esperar a la semana que viene para ponerlas. Vamos a estar ofreciendo 5 clases el trimestre que viene, si así Dios lo permite, ¿ok? Así que, y si coge 3 o más, pues cualifica para la beca nueva que acabamos de recibir, ¿ok? Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces, vamos a estar en el capítulo 6, la persecución en el segundo siglo. Así que ya estamos en el segundo siglo, ya pasamos el primer siglo, ahora vamos a la persecución en el segundo siglo. Ignacio de Antioquía, citamos: estoy empezando a ser discípulo, el fuego y la cruz, muchedumbres de fieras, huesos quebrados. Todo he de aceptarlo con tal de que yo alcance a Jesucristo. Así que en esa cita nada más que está dando Ignacio de Antioquía, podemos ver que las cosas no estaban fáciles. Porque él está hablando claramente de que está teniendo que lidiar con los ataques de personas que están haciendo cosas para hacer daño a los cristianos, incluyendo la utilización de fieras, quebrando huesos. Pero a pesar de todo eso, él lo va a aceptar, lo va a recibir, con tal de alcanzar a Jesucristo. En otras palabras, no lo voy a negar, es lo que le está diciendo. Cuando me vengan a confrontar y venga a padecer estas cosas y me pidan que niegue a Cristo, no lo voy a negar, ¿ok? Así que hoy en día, en el siglo XXI, yo puedo fácilmente, en este lado del planeta, estar más que seguro que la mayoría de nosotros vamos a hacer un poquito, vamos a ser cuidadosos, vamos a usar esa palabra, para no usar una que se oiga muy feo. Pero si te vienen a tirar un león encima, niegas a Cristo o este león te va a comer. Ahí es que se sabe de verdad si tú eres cristiano o no. Si lo vas a negar o no. Porque en aire acondicionado cualquiera es cristiano. Con la silla acoginada y con todo eso se quejan. Ay, tengo frío, tengo calor, hay la menopausia, hay la andropausia.
espérate un momento, déjame entrar aquí un león hambriento, vamos a ver cómo te sientes ahora. O sea que estamos hablando de que la persecución en el segundo siglo no compara jamás con lo que la gran mayoría del planeta cristiano hoy en día está pasando. Sí hay lugares que están pasando persecución y hay cosas feísimas sucediendo hoy en día, pero lo que quiero hacer claro es que entendamos el nivel de compromiso y de seriedad y de fe que había con estos hermanos del segundo siglo comparado con muchos de nosotros hoy en día, ¿verdad? El lector se habrá percatado de que durante todo el siglo I, al mismo tiempo que abundan las noticias de mártires, ¿cuántos saben lo que es un mártir? ¿Todos saben lo que es un mártir? ¿Verdad? Todos saben lo que es un mártir, ¿verdad? Ok. Escasean los detalles acerca de su martirio y especialmente acerca de las actitudes de las autoridades civiles hacia el cristianismo. Con el correr de los años, tales noticias se van haciendo cada vez más abundantes y ya el siglo II va ofreciéndonos algunas. Estas noticias aparecen sobre todo bajo la forma de las llamadas actas de los mártires, que consisten en descripciones más o menos detalladas de las condiciones bajo las que se produjeron los martirios, del arresto, encarcelamiento y juicio del mártir o mártires en cuestión, y por último de su muerte. En algunos casos, tales actas incluyen tantos detalles fidedignos acerca del proceso legal que parecen haber sido copiadas. En parte, al menos, de las actas oficiales de los tribunales, hay otros en quien escribe el acta nos dice que estuvo presente en el juicio y el suplicio. En muchos otros, sin embargo, hay fuertes indicios de que las supuestas actas fueron escritas mucho tiempo después y que sus noticias no son por tanto completamente dignas de crédito. En todo caso, las actas más antiguas constituyen uno de los más preciosos e inspiradores documentos de la iglesia cristiana. En segundo lugar, otras noticias nos llegan a través de otros documentos escritos por cristianos que de algún modo se relacionan con el martirio y la persecución. El ejemplo más valioso de esta clase de documentos es la colección de 7 cartas escritas por Ignacio de Antioquía, camino del martirio, a las que hemos de referirnos más adelante. ¿Ok? Y en breve vamos a hablar de esas cartas de Ignacio de Antioquía. Pero es importante entender que cuando estamos hablando de los mártires de la iglesia, no solo vemos, porque estamos hablando de que esta clase vamos a estar tocando los primeros 5 siglos, no solamente estamos viendo de que estamos hablando de los que están en la Biblia, y obviamente los que están en la Biblia son del primer siglo. Esos mártires que están en la Biblia, en el Nuevo Pacto, son los mártires del primer siglo. Pero los mártires no terminan en el primer siglo. No es como que se acabó el primer siglo y feliz y contento todos para su casa o su campamento. No, señor. Ahora es que empezó lo bueno. Porque entonces ya el cristianismo está desarrollándose, está creciendo y está causando, como estudiamos en las clases anteriores, sentimientos encontrados entre lo que es los judíos, el pueblo que es el Imperio Romano y el pueblo que es cristiano, ya sea judío o gentil, que se ha convertido. Entonces tú tienes aquí un montón de situaciones sucediendo en las cuales el desarrollo de la historia del cristianismo está tomando proceso. En ese caminar se va andando sobre
esos mártires que están dispuestos a morir. Ahora, habla de que hay escritos más antiguos y otros que son menos antiguos. Yo les enseñé a ustedes un día que mientras más cercano el escrito es a la era apostólica, para mí es más fidedigno. Mientras más lejano es de la era apostólica en referencia a lo que está pasando con el desarrollo de esos primeros siglos del cristianismo, pues menos fidedigno es. Ejemplo de esto podemos verlo cuando nos damos cuenta que ya para la Edad Media, que ya entraremos en la próxima clase en la Edad Media, cuando estemos en Historia del Cristianismo 2, vamos a ver cómo surgen el montón de cartas, el montón de documentos que supuestamente son bíblicos, pero realmente son todos apócrifos, son falsos, lejanos de lo que es el tiempo de los apóstoles originales. Entonces, cuando tú ves eso, tú te das cuenta de que están siendo personas que están tratando de aprovecharse de usar el nombre de X o Y apóstol para ellos, ¿verdad?, establecer X o Y doctrina que quieren ver dentro del cristianismo. Y entonces es por eso que luego vamos a aprender acerca del filtro que tuvo que utilizarse para poder llegar a los libros canónicos y dejar los apócrifos fuera del canon bíblico. Y obviamente pues están los deuterocanónicos, que ya hemos hablado de ellos, que no son malos, pero no son inspirados, ¿ok? Entonces es bien importante que entendamos que ya en el segundo siglo ya se empieza a escribir bastante acerca del martirio que están sufriendo los cristianos. Por último, el siglo segundo comienza a ofrecernos algunos atisbos, o sea que empieza a ofrecernos algunas ideas, ¿verdad? Una pequeña vista a lo que ha de venir, ¿ok? Eso es lo que es un atisbo de la actitud de los paganos ante los cristianos y muy especialmente de la actitud de los gobernantes. En este sentido, resulta interesantísima la correspondencia entre Plinio el joven y el emperador Trajano, ¿ok? La correspondencia entre Plinio y Trajano. Vamos a hablar de esto un poquito. Plinio II, el joven, había sido nombrado gobernador de la región de Bitinia, es decir, la costa norte de lo que hoy es Turquía. Si usted busca en el mapa y encuentra Turquía, la región norte en aquel tiempo era Bitinia, y eso fue en el año 111. Todo lo que sabemos de Plinio por otras fuentes parece indicar que era un hombre justo, fiel, cumplidor de las leyes y respetuoso de las tradiciones y las autoridades romanas. En Bitinia, sin embargo, se le presentó un problema que le tenía perplejo. Alguien le hizo llegar una acusación anónima en la que se incluía, una larga lista de cristianos. Plinio no había asistido jamás a un juicio contra los cristianos y por tanto carecía de experiencia en la cuestión. Al mismo tiempo, el recién nombrado gobernador sabía que había leyes imperiales contra los cristianos y por tanto empezó a hacer pesquisas. Al parecer, el número de los cristianos en Bitinia era notable, pues en su carta a Trajano, Plinio le dice que los templos paganos estaban prácticamente abandonados y que no se encontraban compradores para la carne sacrificada a los ídolos. Si ustedes se recuerdan al leer las Sagradas Escrituras, cuando vamos al libro de los Hechos,
Y vamos al capítulo 15. En el capítulo 15 nosotros encontramos que allí está el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Y allí se habla de ciertas cosas que no se deben hacer. Y una de las cosas que se le dice a los cristianos que no hagan es que coman carne sacrificada a los ídolos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que no hay que ser un genio para poner 2 y 2 y llegar a la conclusión de que lo que está sucediendo allí es que los cristianos están en un número bastante grande cuando esto no está siendo observado. ¿Por qué? Porque los cristianos no están de acuerdo en comer ni comprar, mucho menos, carne que fue sacrificada a ídolos. Además, le dice Plinio al emperador, el contagio de esta superstición, hablando de los cristianos, ha penetrado no solo en las ciudades, sino también en los pueblos y los campos. O sea que se está expandiendo por todas las áreas de Bitinia. No solamente está en un sitio aislado, sino que se está regando por todos lados. De hecho, ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo cuando dio la gran comisión. ¿Verdad que sí? Él habló de Israel, él habló de Judea, él habló de Samaria y él habló de ¿qué? De los confines del mundo, ¿verdad? Así que él está hablando de que se riegue por todos lados. Eso es lo que estaba pasando allí, se estaba regando por todos lados. En todo caso, Plinio hizo traer ante sí a los acusados, hablando de los cristianos, y comenzó así un proceso mediante el cual el gobernador se fue enterando poco a poco de las creencias y las prácticas de los cristianos. Hubo muchos que negaban ser cristianos y otros que decían que, aunque lo habían sido anteriormente, ya no lo eran. Plinio sencillamente requirió de ellos que invocaran a los dioses con D minúscula, que adoraran al emperador ofreciendo vino e incienso ante su estatua y que maldijeran a Cristo. Quienes seguían sus instrucciones en este sentido eran puestos en libertad. Pues según Plinio le dice a Trajano, es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. Fíjense lo que está diciendo, y como me gusta usar la frase a mí, dele más encefálica. Este hombre, Plinio, está tan bien informado sobre la fe de los hombres y las mujeres en ese segundo siglo, que él dice, ninguno que sea de verdad cristiano va a maldecir a Cristo. Mejor se mueren. Ay, hace calor, pastor. Sube el aire, baje el aire. Ay, pastor, no predica muy largo. Nadie se me ha quejado de eso todavía, que no predique muy largo. Gracias a Dios. Imagínate, nosotros no nos podemos quejar. Estamos en la gracia, mi hermano. Pero nos quejamos. Le buscamos 20 problemas a las cosas del Señor. Cuando tú lees este tipo de cosas, por eso es bueno estudiar la historia del cristianismo, porque tú te das cuenta dónde tú estás parado en tu fe cuando te comparas con la fe de creyentes a través del tiempo. Y ahí entonces tú dices, espérate, yo tengo que ajustarme un poquito más, porque como que estoy medio suelto, ¿verdad? Muy fácil a quejarme
cuando la tengo tan buena y el Señor me está bendiciendo, aún en la peor de las situaciones, hoy en día en nuestra tierra de Puerto Rico, en la peor situación que puede estar un cristiano en Puerto Rico, está mejor que lo que estaban en aquel tiempo. Que yo sepa, yo no he visto en ningún anuncio aquí, aunque yo no oigo noticias locales, me entero de los que los hermanos me dicen por ahí. Ay, pastor, se enteró de esto, y yo, ¿de qué pasó? Pues yo ni oigo noticias de aquí. Pero hasta la última yo no he oído que hayan puesto leones en las iglesias para matar gente. Yo no he oído que hayan crucificado a nadie. Yo no he oído que hayan cogido y le hayan entrado a latigazos a nadie. ¿Okay? Yo pensaría bien en esta área de este recuento y lo tendría en mente que podría ser, no sé, no estoy diciendo que va a ser, pero podría ser algo que yo pensara que sería digno de recordar en un examen. Yo pensaría, porque es algo, ¿verdad?, que es impactante, que el testimonio de estos hombres y mujeres era tan fuerte que este hombre se atreve a decirle al gobernador que mira, esta gente no van a negar a Cristo. Si son verdaderos cristianos, no lo van a negar. Pero los cristianos que persistían en su fe le planteaban a Plinio un problema mucho más difícil. Aún antes de recibir la acusación anónima, Plinio se había visto obligado a presidir sobre el juicio de otros cristianos que habían sido delatados. En tales casos les había ofrecido 3 oportunidades de renunciar a su fe, al mismo tiempo que les amenazaba. A los que persistían, el gobernador les había condenado a morir, no ya por el crimen de ser cristianos, sino por su obstinación y desobediencia ante el representante del emperador. Ahora, con la larga lista de personas acusadas de ser cristianas, Plinio se vio forzado a investigar el asunto con más detenimiento. ¿En qué consistía en verdad el crimen de los cristianos? A fin de encontrar respuesta a esta pregunta, Plinio interrogó a los acusados. Oye, eso hace sentido, ¿verdad? Si tú estás acusado de algo, el que está en la posición de autoridad para tomar una decisión contigo debe de interrogarte para ver si la acusación es cierta o no. Tanto a los que persistían en su fe como a los que la negaban, tanto de unos como de otros, el gobernador escuchó el mismo testimonio. Su crimen consistía en reunirse para cantar antifonalmente himnos a Cristo como a Dios, para hacer votos de no cometer robos, adulterios u otros pecados, y para una comida en la que no se hacía cosa contraria a la ley y las buenas costumbres, puesto que algún tiempo antes, siguiendo las órdenes del emperador, Plinio había prohibido las reuniones secretas. Los cristianos ya no se reunían como lo habían hecho antes. Perplejo ante tales informes, Plinio hizo torturar a 2 esclavas que eran ministros de la iglesia, pero ambas mujeres confirmaron lo que los demás cristianos le habían dicho. Todo esto le planteaba al gobernador un difícil problema de justicia y jurisprudencia. Y antes de seguir ahí, fíjate que hay 2 mujeres que son esclavas, pero son mujeres que están hablando de Cristo a otros. Están ministrando a otras personas de Jesucristo. Pero el problema no termina ahí. Porque entonces, ahora tú tienes que entrar
en la legalidad. Acuérdate que ya hay un progreso en el sistema. El sistema tiene una jurisprudencia. Aunque los métodos no son civilizados, hay una jurisprudencia. Esto es importante de mencionar porque tú puedes tener un sistema de jurisprudencia que no es justo. O sea que es un oxímoron en su propia palabra, porque se contradice a sí mismo. Supuestamente está diseñado para hacer justicia, pero la justicia que imparte no es justa. Por ende es un oxímoron. ¿Okay? ¿Debía castigarse a los cristianos solo por llevar ese nombre? ¿O era necesario probarles algún crimen? ¿Oh? Interesante. Porque si el ser cristiano lleva con el nombre automáticamente la ejecución de un crimen, pues obviamente la respuesta a esa pregunta sería: merecen castigo. Si el ser cristiano no conlleva ningún crimen con el nombre, pues no deberían ser castigados. Así que aquí se encuentra él en una situación. En medio de su perplejidad, Plinio hizo suspender los procesos y le escribió al emperador la carta de donde hemos tomado los datos que anteceden. Ahora, mire qué respuesta da el emperador. La respuesta del emperador fue breve. Según él, no hay una regla general que pueda aplicarse a todos los casos. Por una parte, el crimen de los cristianos no es tal que deban emplearse los recursos del Estado en buscarles. Por otra parte, sin embargo, si alguien les acusa y ellos se niegan a adorar a los dioses, han de ser castigados. Por último, el emperador le dice a Plinio que no debe aceptar acusaciones anónimas, que son una práctica indigna de su época. Fíjate qué interesante la respuesta del emperador. Y si ustedes se fijan, el punto central de esa contestación que él da no es tanto la acción que están cometiendo los cristianos en referencia a su cristianismo, sino la acción que están cometiendo en contra de los falsos dioses que el Imperio Romano quiere que el pueblo sirva. Porque si usted se da cuenta, él donde está diciendo que deben recibir castigo es si se niegan a adorar ¿a quiénes? A los dioses. Obviamente, si nosotros somos cristianos y estamos en el siglo II y nos dicen que adoremos a la diosa Diana, por ejemplo, y yo soy un cristiano de verdad, yo voy a decir no la voy a adorar. Al único que yo adoro es a Cristo. Y ahí te buscas tus problemas. ¿Okay? Ahora, es interesante también que en esta lectura que hemos estado haciendo, hemos podido ver que hay creyentes que negaron ser creyentes para no ser castigados. Entonces, ahí vale la pena hacer la pregunta: ¿ellos habrán apostatado de la fe? ¿Usted es cristiano? No, yo era, pero ya no. Ah, ¿y qué hacían ustedes? No, pues nosotros hacíamos cánticos a Jesucristo, nuestro Dios, pero ya yo no soy cristiano. Entonces, esa persona apostató.
Esta persona está negando a Cristo ahora para salvarse de recibir castigo, que puede ser un castigo corporal o inclusive llegar hasta la muerte. Parecido a lo que le puso a Pedro. Entonces, Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Sí, verdad que sí? Pedro apostató de la fe. Estoy aquí siendo filosófico, ¿ok? No se me vuelvan un trompo y se me enjollen, como cuando uno le ponía el cordón al trompo y lo tiraba, y que el cerebro no les empieza a dar vuelta. Pero estas son cosas que cuando uno está pensando y tratando de profundizar, uno tiene que analizarlas. Porque, ¿acaso Pedro, después que negó al Señor 3 veces, no se le fue permitido ser parte del reino de Dios? ¿Puede alguien que apostata de la fe retomar la fe? ¿Ve? Estas son cosas que usted tiene que darle un poco de masa encefálica. Porque si somos inmediatos a juzgar, pues entonces, ¿sabes qué? Pedro está en el infierno. Pedro no se salvó. Ah, no, pastor, pero eso es diferente porque Pedro era apóstol. Bueno, Pedro era apóstol, pero Pedro, cuando niega a Jesús, está renunciando a su posición. Y solamente por la misericordia de Dios es que es retomado al redil nuevamente. Así que si vamos a mirar esto desde un punto de vista bastante fuerte y de línea, Pedro apostató porque él negó a Cristo. ¿Y cuántas veces lo negó? Entonces, yo postulo que una persona puede aparentemente apostatar de la fe, pero no haber apostatado. Porque Pedro niega a Jesús. ¿Qué le llevó a él a negar a Jesús? Miedo. ¿Qué está llevando a estos cristianos del siglo II a negar a Jesús? Miedo. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Está correcto lo que hicieron? No. Creo yo, usted no tiene que creer igual que yo. ¿Creo yo que Dios los perdonó? Yo creo que sí. Si en el corazón de ellos estaban claros de que Cristo era su Salvador, pero el miedo es algo bien fuerte. Por eso les dije, ahora mismo yo te garantizo que si se mete un león hambriento el domingo aquí y alguien lo tiene agajado con unas cadenas y dice, todo el que sea un verdadero cristiano se queda aquí con el león hambriento. Si usted no es cristiano, váyase, aproveche, le vamos a dar la oportunidad. Yo quiero ver cuánto vamos a quedarnos aquí. Porque el miedo es algo fuerte. Nadie quiere morir, todo el mundo quiere ir para el cielo, pero nadie quiere morirse. Entonces nosotros tenemos que coger, y esta porción de esta parte de la historia, tenemos que tener mucho cuidado, porque yo estoy más que seguro que muchos de ellos, así como Pedro, se arrepintieron de haber negado a Cristo. Y en el caso de otros, no se arrepintieron porque realmente nunca creyeron en Él. ¿Ok?
Les voy a dar otro ejemplo y seguimos. Este siempre me lo traen, y es el de Judas Iscariote, el que negó a Cristo. ¿Qué pasa? Cuando tú miras el recuento, y estoy yo en una serie precisamente de los apóstoles ahora mismo, donde estoy predicando acerca de los apóstoles. Cuando miramos a Judas Iscariote, muchas personas a mí me preguntan, pastor, Judas, pero la Biblia dice que Judas, él se sintió mal, él hasta inclusive no quiso el dinero, él estaba tan sintiéndose tan y tan mal que él fue y hasta se ahorcó. Y entonces, para colmo, se rompe la soga y cuando cae abajo se rompe y se le salen todas las tripas y las entrañas y todo. ¿Usted no cree que Dios lo perdonó? Porque, y yo le digo, no lo perdonó. Porque aquí hay un factor. Cuando tú lees el acontecimiento bíblico, tú no encuentras en ningún sitio arrepentimiento de parte de él. No lo hay. Por eso le llama hijo de perdición. Hay otros lugares donde se menciona el hijo de perdición y no está hablando de Judas. Pero no vamos a entrar ahí porque entonces sí que se nos alarga la clase. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta que cuando uno está estudiando las cosas de manera profunda, algo que usted puede leer de paso y usted dice, ahí no hay mucho más que buscar. Si usted se pone a darle suficiente pensamiento al asunto, usted se da cuenta que ahí hay cosas que si usted no está dispuesto a ponderar y cogerse el tiempo, se las pierde, no las ve. Entonces, la mayoría de la gente que lee esta porción del libro, en lo primero que van a pensar es, toda esa gente, pues de seguro que se perdieron todos, porque apostataron. Toda esa gente está en el infierno ahora mismo quemándose. Yo tengo que decir, yo no estoy seguro. Porque puede ser que a muchos de ellos les sucedió como le sucedió a Pedro. ¿Ven conmigo? Así que, ¿qué podemos aprender aquí? Tengamos cuidado, a veces juzgando a la gente, porque puede ser que falló hoy, pero mañana se reconcilió con el Señor. ¿Okay? Entonces, a veces somos un poquito fuertes con las personas. Tenemos que, así como el Señor es misericordioso con nosotros, serlo con los demás. Entonces, yo no estoy insinuando que está bien negar a Cristo. Yo sé que en mi mente yo tengo todas las intenciones de no negarlo. Hasta que llegue ese momento que me pongan una pistola en la frente o tenga que enfrentar un león o me vengan a pegar un tiro con un rifle. En ese momento yo sabré si de verdad mi convicción cristiana es la que yo digo que tengo. Pero hasta que llegue ese momento tú no vas a saber. Muy bien. Casi 100 años más tarde, el abogado cristiano Tertuliano, en el norte de África, ofrecía el siguiente comentario acerca de la decisión de Trajano, que todavía seguía vigente. Oh sentencia necesariamente confusa, se niega a buscarles como inocentes y manda que se les castigue como a culpables. Tiene misericordia
y es severa. Disimula y castiga. ¿Cómo evitas entonces censurarte a ti misma? Si condenas, ¿por qué no investigas? Y si no investigas, ¿por qué no absuelves? Eso lo encontramos en la sección de Apología 2, en referencia a lo que el abogado cristiano Tertuliano menciona. Ahora bien, aunque la decisión de Trajano no tenía sentido lógico, sí tenía sentido político. Óyeme, la política siempre no falla. Desde los tiempos ya en el segundo siglo, obviamente sabemos que antes de eso también, pero la política siempre es parte del asunto. Trajano comprendía lo que Plinio le decía, que los cristianos, por el solo hecho de serlo, no cometían crimen alguno contra la sociedad o contra el Estado. Por lo tanto, los recursos del Estado debían emplearse en asuntos más urgentes que la búsqueda de cristianos. Pero, una vez que un cristiano era delatado y traído ante las tribunales imperiales, era necesario obligarle a adorar los dioses del imperio o castigarle. De otro modo, los tribunales imperiales perderían toda autoridad. Entonces, ¿por qué perderían autoridad? Porque ya en los libros de las leyes establecidas por los tribunales era claro que el adorar a otros dioses que no fueran los que ellos han establecido, incluyendo al emperador romano, porque el emperador romano era considerado un dios, traía un problema. Por lo tanto, a los cristianos se les castigaba, no por algún crimen que supuestamente habían cometido antes de ser delatados, sino por su crimen ante los tribunales. Este delito tenía que ser castigado, en primer lugar, porque de otro modo se les restaría autoridad a esos tribunales. Y en segundo lugar, porque el negarse a adorar al emperador, ahí está. Los cristianos estaban adoptando una actitud que en ese tiempo se interpretaba como rebelión contra la autoridad imperial. Entonces, usted vivía en cualquier sitio donde el imperio romano tuviese control político, el emperador tenía que ser adorado por todo ciudadano que estuviese dentro de los límites del imperio romano, que prácticamente para aquel tiempo era hasta donde tú pudieras mirar y más allá. ¿Okay? El imperio romano en aquel tiempo era, bueno, lo que se supone que sea Estados Unidos ahora mismo, el poder más grande del planeta, en cuestiones de lo que humanamente podemos hablar, ¿verdad? Pero ahora mismo yo hasta cuestiono eso, pero esos son otros 20 pesos. Entonces, las indicaciones de Trajano no parecen haber sido creadas sencillamente en respuesta a la carta de Plinio, ni parecen tampoco haberse limitado a la provincia de Bitinia. Al contrario, a través de todo el siglo II y buena parte del tercero, esta política de no buscar a los cristianos, sin embargo castigar, es cuando se les acusaba, fue la política que se siguió en todo el imperio. O sea que no los buscaban. Es como cualquier coincidencia con algo que esté sucediendo en el planeta Tierra, y no voy a decir lugar, es mera coincidencia. Se meten en Walgreens a robar. Ven que robaron en Walgreens. Saben quiénes fueron los que robaron en Walgreens, pero no los van a buscar.
¿Hace sentido eso? Ninguno, ¿verdad? Eso está pasando en el otro lado del charco. Y así estamos. Ellos no buscaban a los cristianos. Pero, si a alguien los delataba y los ponía ahí, entre lo que era la situación donde el tribunal se iba a ver mal y políticamente se iba a ver mal, entonces hacían algo. Y esto está pasando en el segundo y tercer siglo. Es cuando se les acusaba, fue la política que siguió en todo el imperio. Además, aún antes de la carta de Trajano, ya parece haber sido esa la práctica corriente, según puede verse. Alrededor del año 107, por motivos que desconocemos, el anciano obispo de Antioquía, Ignacio, fue acusado ante las autoridades y condenado a morir por negarse a adorar a los dioses del imperio. ¿Saben quién era Ignacio? ¿Alguien ha oído de él? ¿Sí? ¿Ok? Cuando hablamos de los padres de la iglesia, ¿se acuerdan que mencionamos varios padres de la iglesia? Entre ellos estaba Ignacio. Puesto que en esos tiempos se celebraban grandes fiestas en Roma con motivo de la victoria sobre los dacios, Ignacio fue enviado a la capital para que su muerte contribuyera a los espectáculos que se proyectaban. O sea que era un entretenimiento público el matar a un cristiano que estaba en contra de rendirse ante los dioses del imperio romano. ¿Ok? Mire, en ciertas ciudades en Estados Unidos, lo que yo le estaba mencionando está pasando. Yo a veces digo que cuando estudiamos historia, la verdad es que, aunque puede ser un poco diferente, vemos que se repite en circunstancias parecidas. Fíjate, esto fue en el siglo segundo y tercero. Hoy en día hay gente que sí son culpables. Los cristianos no eran culpables de nada. Ellos no estaban haciendo nada malo. Ellos estaban siguiendo a su Dios, no siguiendo a falsos dioses. Hoy están metiéndose a hacer fechorías, y para estar bien políticamente no los están metiendo presos, para que cuando vengan las próximas elecciones voten por ellos. Eso es lo que está pasando. La política siempre metida en todos lados. Por eso es que nosotros creemos en la separación de iglesia y Estado. La política no se debe meter en las iglesias, ni las iglesias se deben meter en el Estado. Usted como ciudadano, usted puede meterse, usted tiene voz, usted tiene voto, pero lo que es el cuerpo de Cristo no se debe estar metiendo en el Estado, porque tú no quieres que ninguna iglesia sea la iglesia oficial del Estado, porque cuando una iglesia se convierte en la iglesia oficial del Estado, empiezan los problemas, porque hay demasiado poder en un mismo lugar. Está el poder eclesiástico más el poder político. Entonces tú controlas todo. ¿Ok? Siguiendo con lo que está pasando aquí, puesto que en estos tiempos se celebraban grandes fiestas en Roma, se estaba celebrando en aquel momento con este tipo de espectáculo, y camino del martirio, Ignacio escribió 7 cartas. ¿Cuántas cartas? Eso es difícil de recordarse. ¿Cuántas cartas escribió Ignacio? Interesante esa pregunta.
que constituyen uno de los más valiosos documentos del cristianismo antiguo y a las cuales tenemos que volver repetidamente al tratar sobre diversos aspectos de la vida y el pensamiento de la iglesia en principios del siglo II. Sin embargo, lo que nos interesa por lo pronto es lo que estas cartas nos dicen acerca del propio Ignacio, de las circunstancias de su juicio y su muerte, y del modo en que él mismo interpretaba lo que estaba sucediendo. Ignacio nació probablemente alrededor del año 30 o 35. ¿Ok? Así que si usted le da un poco de pensamiento a eso, usted tiene que saber más o menos que Cristo nació para el 4, más o menos por ahí, ¿verdad? Estamos hablando. Entonces, este señor nació para el 30 o el 35. ¿Ok? Así que estamos viendo que hay una diferencia entre el tiempo. Estamos en el siglo II ya. ¿Ok? Por ende, él cae como un padre de la iglesia. ¿Ok? Porque él no es uno de los discípulos iniciales de Cristo. ¿Ok? Él es discípulo de discípulos. Y por tanto era ya anciano cuando selló su vida con el martirio. ¿Ok? En sus cartas, él mismo nos dice repetidamente que lleva el sobrenombre de portador de Dios, lo cual es índice del respeto de que gozaba. Según puede verse en las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, el portador de Dios. Alrededor del año 107, por motivos que desconocemos, el anciano obispo de Antioquía, Ignacio, ahora póngase a pensar, estamos hablando del año 107. El último que muere de los apóstoles es Juan. Juan se calcula que murió para el año 100. ¿Me sigue? ¿Ok? Juan murió para el año 100. Y alrededor del año 107, por motivos que desconocemos, el anciano obispo, o sea que era pastor, ¿okay?, de Antioquía. Antioquía, el lugar donde primeramente se le llamó cristianos a los cristianos. ¿Sabían eso, verdad? ¿Sí? ¿Todos lo sabían? Ok. Ignacio fue acusado ante las autoridades y condenado a morir por negarse a adorar los dioses del imperio, puesto que en esos tiempos se celebraban grandes fiestas en Roma con motivo de la victoria sobre los dacios. Ignacio fue enviado a la capital para que su muerte contribuyera a los espectáculos. Ya leímos eso, ¿verdad? Ay, no diga que yo repetí esta lámina. ¿La repetí? ¿Sí? Yo creo que sí también. Pero no hice ese punto ahorita, que era bien importante hacerlo. Qué bueno que la tuve que repetir. Porque es importante que usted vea la diferencia de tiempo que hay aquí entre la muerte de uno y de otro. Por ende, usted puede ver lo que le estoy diciendo, que Ignacio era padre de la iglesia porque él era discípulo de discípulo. ¿Me sigue? Porque Juan murió en el año 100. ¿Y por qué repetí esa página? Pues eso es porque estaba de que yo arreglara eso, ¿viste? Qué bueno. Del siglo II, Ignacio gozaba de gran autoridad en toda la iglesia, pues era el segundo obispo de una de las más antiguas comunidades cristianas. Nada sabemos acerca del arresto de Ignacio, ni de quienes le acusaron,
ni de su juicio. Todo lo que sabemos es lo que Él mismo nos dice o nos da a entender en sus cartas. ¿Cuántas cartas eran? 7. Al parecer había en la iglesia de Antioquía varias facciones. Una facción es ¿qué? ¿Quién me puede explicar? ¿Un qué? Una fracción, una parte de... Una parte, una fracción. Facción. ¿Qué más? Porque estamos hablando de facciones. Facción de concepto. Un hecho. No. Son grupos, ¿verdad? Las facciones dentro de lo que fuese cualquier sistema. En este caso estamos hablando de la iglesia de Antioquía. Eran grupos que habían dentro de la iglesia. Y algunas de esas facciones habían llegado a tales extremos en sus doctrinas que el anciano obispo, o sea, el anciano pastor de Antioquía, se había opuesto a ellas tenazmente. Eso es como decir que ahora venga alguien aquí y diga que en nuestra iglesia y se levanta una facción donde diga que la salvación se pierde. Y yo, como obispo aquí de la iglesia, voy a decir, pues yo me he opuesto tenazmente a eso porque eso no es verdad. Y bíblicamente te voy a probar que no se pierde la salvación. Y el que crea que la salvación se pierde está equivocado. Y si alguien está pensando que fulano perencejo o aquello el otro no está salvo, mi respuesta es: no perdió la salvación, es que nunca la tuvo. Y como tú no puedes perder lo que nunca tuviste, porque una vez, si de verdad tú te entregas a Cristo, tú eres salvo. Pues allí hay unas facciones, unos grupos que están enseñando doctrinas que son extremas. Y aquí se ve él en esta situación como pastor de la iglesia que tiene que oponerse a estas situaciones. Es posible que su acusación ante los tribunales haya resultado de esas pugnas, pero también es posible que algún pagano, en vista de la veneración de lo que era objeto el viejo obispo, haya decidido llevarle ante los tribunales. En todo caso, por una u otra razón, Ignacio fue detenido, juzgado y condenado a morir en Roma. Ahora, punto y aparte y comentario que va extra libro de texto y sale del cerebro mío, de clases de historia del cristianismo. He estudiado que dentro de la iglesia de Antioquía se estaba metiendo la enseñanza y la herejía de que Jesús no era físicamente, o no fue físicamente como nosotros entendemos que fue, sino que fue espíritu. Entonces se estaba enseñando de que Él, dentro del marco donde Él muere, Él realmente no muere porque Él no había sido un humano, sino que Él era un espíritu. Entonces el problema ahí es que el obispo, siendo discípulo de discípulo y conociendo la enseñanza de que Jesús fue humano, 100% hombre, 100% Dios, hemos aprendido luego a entender ese razonamiento. De hecho, una de las cosas que se discutió en el preciso concilio de Jerusalén, que se encuentra en el capítulo 15 del libro de los Hechos, es
también una de las cosas que se habló allí, entre muchas, y para ese concilio ya Santiago o Jacobo, también conocido como Jacobo, era el pastor de Israel, de la iglesia que estaba en Israel. Se discute si Jesús era sustancia de Dios, si Jesús era carne y a la misma vez era Dios. Y entonces hay esa polémica. Podemos decir que esto es un tema que duró por bastantes siglos y vamos a aprender más adelante cuando se llega dentro del catolicismo. El catolicismo se ocupó de usar como ejemplo el Concilio de Jerusalén para entonces aprovechar y darle lo que es la idea, el pensamiento, la continuidad que ellos quieren establecer desde Pedro hasta el día presente, insinuando, como han hecho, de que Pedro es el primer papa, obviamente sabiendo que eso ni existía en el tiempo de Pedro. Y lo que hacen es que establecen el sistema de concilios, y a través de los siglos establecían concilios en el catolicismo para hablar de temas teológicos. Y obviamente en esos concilios se hablan de temas que en ciertas áreas son buenos, y por eso vamos a aprender que dentro del catolicismo hay cosas buenas, pero el problema es que también se hablaban de cosas que no eran buenas porque eran cosas elaboradas por un sistema que obviamente está impregnado por paganismo y por lo que hombres estaban inventándose y no salían de la Sagrada Escritura. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Es bien probable que aquí este pastor se encuentra con esta situación. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues mantenerse firme en lo que él cree. La misma forma que llevan en momentos anteriores a cristianos a un tribunal, lo hacen ahora con este pastor. Camino de Roma, Ignacio y los soldados que le custodiaban pasaron por Asia Menor. A su paso, varios cristianos de la región vinieron a verle. Ignacio pudo recibirles y conversar con ellos por algún tiempo. Tenía además un amanuense, también cristiano. Vamos a ver. Yo enseñé esto de lo que es un amanuense. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es un amanuense? Eso es, Gladys. Eso es. ¿Te acuerdas que cogimos eso en la clase de hermenéutica? Quizás los hermanos que no estaban en hermenéutica pues no se acuerdan. Pero un amanuense es normalmente el que le escribía o sea, uno de los discípulos o apóstoles o uno de los padres de la iglesia. Y eso era lo que era un amanuense, ¿verdad? También cristiano que escribía que en el mismo pasaje lo dice, el que escribía las cartas que él dictaba. Con razón la sacaste. Todo esto se comprende si tomamos en cuenta que en esa época no existía tal persecución general. Yo sé que tú la sabías, Gaby.
contra todos los cristianos en todo el imperio, sino que solo se condenaba a quienes alguien acusaba. Por tanto, todas estas personas procedentes de diversas iglesias podían visitar impunemente a quien había sido condenado a morir por el mismo delito que ellos practicaban. Fíjate qué cosa más interesante. Yo, cristiano, me entero que viene Ignacio, el pastor de la iglesia de Antioquía, y va a pasar por aquí. Así que lo voy a ir a visitar. Y tú pensarías, yo como cristiano, diría, chacho, yo quisiera verlo, pero si yo voy para allá me van a limpiar a mí, porque yo soy cristiano, entonces puede ser que termine yo preso también. Pero sin embargo, no existía una persecución general contra todos los cristianos en todo el imperio, sino que solamente aquellos que se les había acusado y están condenados. Entonces ellos podían ir a visitarlo y no les hacían nada. Sin embargo, él ya estaba condenado. ¿Ok? Si había un sistema que no era justo, definitivamente era ese. Ok, vamos a poner a alguien a leer para ver si están prestando atención. Alguien que lea bonito, que sepa parar en las comas, en los puntos, que no se coma acento. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Adelante, joven. Yo leo. Las 7 cartas de Ignacio son en su mayor parte el resultado de esas visitas. ¿Me escuchan? Sí. Desde la ciudad de Magnesia había venido el obispo Damas, 2 presbiterios y un diácono. De Trales había venido el obispo Polibio, y Efesos había enviado una delegación numerosa encabezada por el obispo Onésimos, que bien puede haber sido el Onésimo de la epístola a Filemón. A cada una de estas iglesias Ignacio le escribió una carta desde Esmirna. Más tarde, desde Troas, escribió otras 3 cartas, una a la iglesia de Esmirna, otra a su obispo Policarpio y otra a la iglesia de Filadelfia. Pero para el tema que estamos discutiendo aquí, la persecución en el siglo II, la carta que más nos interesa es la que Ignacio escribió desde Esmirna a la iglesia de Roma. De algún modo, Ignacio había recibido noticias de que los cristianos de Roma proyectaban hacer gestiones para librarle de la muerte. Pero Ignacio no ve tal proyecto con buenos ojos. Ya él está presto para sellar su testimonio con su sangre, y cualquier gestión que los romanos puedan hacer les resultaría un impedimento. Ignacio ve tal proyecto con buenos ojos, ya que esté presto a sellar su testimonio con sangre, y cualquier gestión que los romanos puedan hacer les resultaría un impedimento. Por esa razón, el anciano obispo le escribe a sus hermanos de Roma: temo vuestra bondad de que puede hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis.
Pero si vosotros no prestáis atención a lo que os pido, me será muy difícil a mí alcanzar a Dios. Romanos 1:2. El propósito de Ignacio es, según él mismo dice, ser imitador de la pasión de su Dios, es decir, de Jesucristo. Ok. Ok, muy bien, gracias hermano. Ok, entonces, primero que nada lo que vamos a tomar de aquí es que una de las cosas que tenemos que entender es que él escribe estas cartas y tenemos que tener cuidado para no caer en las herejías que cayeron tantos de darle la misma autoridad a una carta que escribe alguien que no fue apóstol ni fue inspirado, porque no fue parte del núcleo de los escogidos por Jesús, versus los que escriben después. Los que fueron inspirados ya están en la Biblia, y eso lo hemos hablado a saciedad. Pero aquí encontramos que las cartas de Ignacio están siendo dirigidas a iglesias también muy parecido a lo que hicieron los discípulos que encontramos en la Sagrada Escritura. A diferencia que las cartas que están en las Sagradas Escrituras tienen la inspiración del Espíritu Santo. Estas cartas que escribe Ignacio lo que tienen es información, y obviamente él recibió la iluminación de haber estudiado las Escrituras para luego redactar cartas que tenían como fin el alentar a los hermanos en su fe y dejarles saber de las diferentes cosas que estaban sucediendo. ¿Okay? Entonces él escribe a lugares que son familiares para nosotros porque los vemos en cartas que escribieron, por ejemplo el apóstol Pablo, ¿verdad? Vemos aquí sitios donde él escribe a Esmirna, escribe a Filadelfia, ¿ok? Que estamos hablando que muchos cogieron estas cartas en un momento y heréticamente las utilizaron y trataron de decir que eran inspiradas por Dios, cuando no lo eran. ¿Okay? Entonces, aquí encontramos también algo muy interesante, y es que se parece mucho a los últimos días de vida que tiene el apóstol Pablo. Cuando Pablo ya está por morir, por ser decapitado, él le pide a Timoteo que le traiga el capote, obviamente porque tenía frío, pero sobre todo que le trajera los pergaminos, ¿verdad? Y ya él estaba para morir, porque él mismo así lo dice. Este hombre, al igual que Pablo, no quiere una algarabía. Pablo pudo haber dicho: búsquense a todos los cristianos habidos y por haber y tráiganlos para acá, que vamos a formarle un revolú aquí al emperador, pero de una forma u otra ustedes van a lograr que me saquen de aquí y yo salga libre. Pablo no hace eso. Y aquí encontramos que Ignacio tampoco quiere que suceda eso, porque él lo que quiere más que nada es morir y hacerlo de tal forma donde le dé honra a Jesucristo. Y es por eso
que él quiere imitar esa pasión que pasó el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y por eso se pone entre paréntesis la cita de Romanos 1:2 por parte del escritor del libro. Ahora se enfrenta al sacrificio supremo que se empieza a ser discípulo y por tanto lo único que quiere que los romanos pidan para él es no la libertad, sino fuerza para enfrentarse a toda prueba, para que no solo se llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera. Obviamente estos son simbolismos, ¿verdad? No está siendo un caníbal aquí. Igual como cuando tomamos la cena del Señor. Es simbólico. Porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo y con Él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Y la razón por la que Ignacio está dispuesto a enfrentarse a la muerte es que a través de ella llegará a ser un testimonio vivo de Jesucristo. Si nada decís acerca de mí, yo vendré a ser palabra de Dios. Pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mi carne, volveré a ser simple voz humana. Entonces, él está entendido que es mayor el testimonio que él va a dar en este padecimiento que si no lo pasara. Y yo entiendo que esta es una de las cosas que vamos a estar observando con todos los mártires a través de la historia del cristianismo. El haber sido martirizados es lo que le da a la próxima generación el impulso de entender la realidad de la fe en Cristo Jesús, que no terminó en el primer siglo, sino que siguió a tal punto donde las personas estaban dispuestas a ser martirizados. Y vemos en el libro del Apocalipsis cómo se habla de esos mártires y el premio que reciben. ¿Ok? Así veía su muerte aquel atleta del Señor, que marchaba gozoso hacia las fauces de los leones. O sea que él murió devorado por leones. ¿Ok? No está fácil. Poco tiempo después, el obispo Policarpo de Esmirna escribía a los filipenses. Policarpo también es uno de los padres de la iglesia, pidiendo noticias acerca de la suerte de Ignacio. No sabemos a ciencia cierta qué le respondieron sus hermanos de Filipo, aunque todo parece indicar que Ignacio murió como esperaba poco después de su llegada a Roma. Ya estamos terminando. El martirio de Policarpo. Si bien es poco o nada lo que sabemos acerca del testimonio final de Ignacio, sí tenemos amplios detalles acerca de su amigo Policarpo. Cuando le llegó su hora casi medio siglo más tarde, corría el año 155. Puntos de referencia, ¿verdad? Juan muere en el año 100. Así que estamos hablando aquí ya 55 años después de eso. Y todavía estaba vigente la misma política que Trajano le había señalado a su gobernador Plinio. A los cristianos no se les buscaba, pero si alguien les delataba y se negaban entonces a servir a los dioses, era necesario castigarles. Policarpo
era todavía obispo de Esmirna. Esmirna es mencionada en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Ustedes lo saben. Es una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Cuando un grupo de cristianos fue acusado y condenado por los tribunales, según nos cuenta quien dice haber sido testigo de los hechos, se les aplicaron los más dolorosos castigos, y ninguno de ellos se quejó de su suerte, pues descansando en la gracia de Cristo, tenían en menos los dolores del mundo. Por fin le tocó al anciano Germánico presentarse ante el tribunal, y cuando se le dijo que tuviera misericordia de su edad y abandonara la fe cristiana, Germánico respondió diciendo que no quería seguir viviendo en un mundo en el que se cometían las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos, y uniendo la palabra al hecho, incitó a las fieras para que le devorasen más rápidamente. Tacho, te digo que el valor y el desprecio de Germánico enardecieron a la multitud, que empezó a gritar: ¡que mueran los ateos! Es decir, los que se niegan a creer en nuestros dioses. Y que traigan a Policarpo. Cuando Policarpo supo que se le buscaba, y ante la insistencia de los miembros de su iglesia, salió de la ciudad y se refugió en una finca en las cercanías. A los pocos días, cuando los que le buscaban estaban a punto de dar con él, huyó a otra finca. Dicen que andaba por Guabate, muchos que, no sé. Pero cuando supo que uno de los que habían quedado detrás, al ser torturado, había dicho dónde Policarpo se había escondido, el anciano obispo decidió dejar de huir y aguardar a los que les perseguían. Cuando le llevaron ante el procónsul, este trató de persuadirle, diciéndole que pensara en su avanzada edad y que adorara al emperador. Cuando Policarpo se negó a hacerlo, el juez le pidió que gritara: ¡abajo los ateos! Al sugerirle esto, el juez se refería naturalmente a los cristianos, que eran tenidos por ateos. Pero Policarpo, señalando hacia la muchedumbre de paganos, dijo: sí, abajo los ateos. Como quien dice, los ateos son ustedes. El que tiene el verdadero Dios soy yo. De nuevo el juez insistió, diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. Empero Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho, refiriéndose a Jesús. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y ahí termina la vida de Policarpo. Hay, cuando los que, ¿verdad?, decidan tomar las clases de bachillerato en un futuro, una clase donde se tocan todos los padres de la iglesia principales, especialmente los que nosotros consideramos ser los importantes, que entran desde el siglo II hasta el siglo IV. Entonces, en ese periodo de tiempo se tocan todos esos considerados padres de la iglesia. ¿Ok? La semana que viene vamos a estar, dependiendo de dónde yo esté, si estoy en un sitio donde pueda transmitir por Zoom, voy a dar la clase por Zoom. ¿Ok? Si yo no pudiese darla por Zoom, la grabo
como hice la vez que tuve que grabarla, que espero que todas la hayan visto, y se las envío, ¿ok? Pero si sí voy a darla por Zoom, se los aviso con tiempo, al igual que si no voy a poder darla por Zoom, les digo, les voy a enviar la grabación, aquí está el link. ¿Nadie tuvo problemas con entrar a verla? ¿No? Ok. Pues eso es lo que vamos a hacer. Y esta clase también la vamos a subir para que la puedan repasar si así entienden que se les hace mejor estudiar. La clase después de... déjame ver, déjame mirar el calendario aquí rápido. Vamos a ver, estamos hoy a 11, el 18, la clase del 18 no tiene nada que ver con el examen del 27, ¿ok? La clase de hoy es la última que tiene información para el examen. La del 18 es ya para la otra sesión o examen parcial número 2, pero para el examen del 27 hasta la clase de hoy. Pregunta. Duda. Queja. Ni queja. Wow. Eso quiere decir que entonces pusieron Bengay, ¿eh? Estaba esperando que te hiciera. ¡Ay! Pero tanto bien, qué bueno. ¿Ok? Déjame terminar aquí con la grabación.